Apreciados colaboradores, la presente capacitación no es un tratado de teología, no es un discurso exhaustivo, sino una capacitación para ustedes, todos los que trabajan en nuestros centros de difusión de la provincia. La idea es que ustedes se capaciten, puedan dar información de los productos, libros que tenemos y que sirven al estudio teológico y al servicio pastoral de la iglesia. Porque es muy importante que ustedes atiendan las personas, las informen adecuadamente y cuando van a una universidad o a cualquier lugar tengan dominio sobre estos temas sin que eso signifique que ustedes sean necesariamente expertos en alguna de esas materias. La teología es la ciencia que relaciona el hombre al momento de dar razón de su fe. Por ejemplo, los antiguos imperios, persas, babilonios, griegos y romanos, tenían la mitología, que era la forma como ellos expresaban en sus textos literarios la relación de los hombres con Dios. Al advenimiento del judaísmo, hay también la propia teología del judaísmo y luego con el cristianismo la teología cristiana y católica. Esta manera de expresar la relación del Dios con el hombre tiene su sentido cuando nosotros, viviendo nuestra fe, debemos dar razón de ella. Toda persona, aun los ateos, tienen que dar razón de lo que piensan. Por eso la teología es una ciencia para dar razón de la propia fe. En la teología católica encontramos dos grandes áreas, la área sistemática y la área pastoral. La área sistemática comprende los tratados y la forma como los teólogos organizaron los argumentos de forma racional y científica para que las generaciones futuras y para que los estudiantes de las universidades comprendieran el misterio cristiano. Se trata de una combinación entre lo filosófico y lo místico, entre el creer como expresión del hombre que busca a Dios y el ser del hombre en un mundo filosófico y lleno de ideologías. En este contexto surge precisamente el estudio de la teología como ciencia sistemática. La teología pastoral es la aplicación de todo eso que hemos aprendido, de todo eso que tenemos conceptualmente organizado en nuestra cabeza, pero que cómo puede la Iglesia ponerlo en práctica delante de las situaciones concretas de la pastoral con los niños, con los jóvenes, con los matrimonios, con los adultos, con los separados, con las personas de cultura, con los científicos. Es la manera como la Iglesia pone al servicio de todos estos grupos de personas lo que conocen sus teólogos acerca de la relación de Dios con el hombre. En este orden de ideas, queridos hermanos, encontramos las escuelas de teología. ¿Qué son las escuelas de teología? Agrupamos en este capítulo a todos los teólogos, empezando por los padres de la Iglesia, los teólogos medievales, la teología moderna e incluso la teología de la liberación. La teología patrística hunde sus raíces en el trabajo de los monjes del desierto, los anacoretas, estos personajes que se iban al desierto a orar y en su lenguaje con la oración con Dios elaboraron una teología que después los obispos antiguos tomaron y elaboraron precisamente esa teología patrística. Hay dentro de este grupo, en este momento de la teología, algo muy importante, los concilios. El concilio de Nicea, el concilio de Éfeso,
el concilio de Constantinopla, que fueron aquellas reuniones de los obispos de entonces. No nos imaginemos los obispos con su gorrito y todas estas cosas como ahora, no. Eran sacerdotes con vestiduras griegas, con vestiduras romanas, que se reunían para tratar los argumentos de la fe. Allí nacen algunas de las ciencias como la cristología. Los padres de la Iglesia son los que redactaron a partir de esos concilios los primeros textos de la enseñanza para los cristianos. Y en ese sentido tenemos nosotros en nuestras librerías un libro interesante, Fuentes Patrísticas, Ambrosio de Milán, sobre las vírgenes, sobre las viudas. Recordemos que el tema de las viudas era muy importante en la primera comunidad cristiana, porque eran personajes débiles a los cuales los cristianos tenían que darle mucha importancia. Acuérdense de aquello de la polémica entre los griegos y los hebreos por el cuidado de las viudas. Entonces es muy importante que tengan presente que esa etapa de la historia tiene unos concilios y tiene unos autores que escriben sobre eso. La segunda etapa es la etapa medieval o tomista, donde la Iglesia hace una reflexión. La mayor parte de esos escritos se conservan y se consiguen en libros que se llaman sumas. Entre esas, la más importante, la Suma Teológica de Santo Tomás. Hay la Suma contra Gentiles. ¿Por qué sumas? Porque era la manera como redactaban entonces. No había el trabajo periodístico que tenemos hoy de la crónica, sino que los teólogos organizaban argumentos y los ponían como en cápsulas y luego iban armando una especie de como de torre para construir y para llegar a un argumento. Entonces la Suma Teológica parte de las realidades humanas y de la filosofía aristotélica para llegar a Dios, cómo el hombre llega a Dios. Es un camino para llegar a Dios. Después de los medievales viene la teología del movimiento preconciliar, que es muy importante, movimiento litúrgico bíblico preconciliar. El Concilio Vaticano II, en sus constituciones y en sus decretos, plasma precisamente lo que ha sido ese periodo de la teología. Y encontramos aquí unos personajes importantes que elaboran lo que será después la discusión del concilio. Sobre todo son muy importantes aquí los teólogos alemanes, los austriacos, los suizos. Y hay ya aquí una gran influencia de la teología protestante, porque en Alemania los cristianos, en vez de ponerse a pelear como hacemos aquí en América Latina, a tirarnos las cosas con los evangélicos, allí se pusieron de acuerdo y hicieron una teología en conjunto. Por eso la iglesia alemana es muy avanzada en muchas cosas, distinta de nuestra iglesia latina, que es muy hija de españoles y italianos y franceses. Es muy importante que se sepa que este desarrollo preconciliar da como punto de final el Concilio Vaticano II. Y allí, en el Concilio Vaticano II, nace otro criterio y otra forma de pensar. Empiezan a aparecer las teologías regionales. Y allí encontramos entonces la teología de la liberación, de la cual pues se ha hablado mucho. Es tanto de ancho como de alto lo que se ha hablado de esta teología. Y encontramos a uno de los personajes aquí importantes, el padre Gustavo Gutiérrez, un peruano, que ahora es dominico, no sé si ya murió porque estaba viejito. Él es uno de los padres de la teología de la liberación, que surge precisamente a partir del Concilio Vaticano II y que tiene sus raíces también en la reflexión que los obispos hicieron en Medellín en 1968. Muy importante, muchachos, 1968 hay una revolución estudiantil. 1968 hay muchos acontecimientos de la historia civil que parten la historia en dos. También en América Latina, la fracción entre las iglesias se dio precisamente porque muchos obispos y muchos teólogos
eran partidarios de que en América Latina no se podía hacer teología. En cambio, otros dijeron, ¿cómo no? Y se puede hacer también teología pastoral en América Latina. Si bien hay otros grupos y otras fracciones de teologías, no son tan relevantes porque no generaron como un gran movimiento. Luego habrá una teología de África que tampoco fue tan exitosa, y está por hacer la teología de Asia, que será muy importante porque será la fusión del cristianismo. No solo se hace una fusión capitalista con la China, que quiere ser capitalista, sino habrá una fusión del cristianismo occidental con la mentalidad oriental. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tal vez ya no escribirán libros, pero tendremos seguramente algunos trabajos digitales que nos mostrarán la fusión entre una cultura cristiana occidental y una cultura oriental que ya no es solo cristiana, sino metodista, budista y de las religiones del cuerpo en Oriente. Pues bien, amigos, pasamos ahora a otro fragmento, que es precisamente el de los tratados. En el mundo de libros que tenemos en nuestras librerías tenemos muchos títulos, y hay libros devocionales, hay libros de experiencias religiosas, hay libros de experiencias de todo tipo, pero también encontramos los tratados de teología. ¿Qué es un tratado? Un tratado es una organización sistemática sobre una fracción o una parte de la teología. Y entonces encontramos uno de los tratados más importantes, la Cristología. La Cristología es la ciencia teológica que trata sobre el misterio de Cristo encarnado. Y encontramos en nuestra librería autores como Jesús Espeja, que hace un análisis de la Cristología a partir de la Sagrada Escritura. También tenemos otro que creo que ustedes conocen muy bien, Walter Casper, que es con el que yo estudié en la universidad. Es un libro muy completo. También tiene la Teología de la Liberación, otro John Sobrino. En fin, hay muchos libros. Si ustedes se ponen juiciosamente a buscarlos, encontrarán muchos libros que son tratados de Cristología. Para diferenciar un tratado de Cristología de un libro devocional, pues la cosa es muy sencilla. El tratado siempre comienza argumentando filosóficamente. El libro devocional no. El libro devocional comienza con una experiencia de fe. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Para que no se confundan, y a lo mejor viene un profesor universitario y le van a ofrecer la imitación de Cristo. La imitación de Cristo no es un tratado de Cristología. Es un libro devocional que recoge la devoción cristológica del medioevo. Pero no es un tratado de Cristología. Luego tenemos el tratado de neumatología. ¿A qué se les parece eso? Alguno pensaría que es como de los pulmones o alguna cosa de esas. No. El tratado de neumatología es el tratado sobre el Espíritu Santo. Después del Vaticano II, los teólogos se ocuparon de hacer una teología sistemática sobre el Espíritu. Y aparece entonces una reflexión filosófico-teológica sobre el Espíritu y sistemática. Tenemos aquí un libro de Verbo Divino, Aliento de Vida, una teología del Espíritu Creador, de un autor, Dennis Edward. Estos libros tienen precisamente ese propósito. Y en las universidades, en las facultades católicas de teología, se estudia neumatología. Y por eso es muy importante que ustedes sepan ofrecer y no confundir con los libros de los movimientos carismáticos, que normalmente son experiencias de fe, contadas por alguien, muy valiosas. No estamos desacreditando aquello, sino diferenciando entre lo uno y lo otro, precisamente para que la persona que viene a nuestra librería se vaya bien informada. La escatología es el tratado de la vida más allá de la muerte, y hunde sus raíces precisamente en la teología bíblica, porque San Pablo nos habla
que nosotros resucitaremos con Cristo. Y Cristo nos prometió que Él nos levantará de la tumba el último día. Para comprender eso en clave cristiana, los medievales y toda la teología desde el comienzo se ha ocupado de querer explicar a los cristianos cómo dar razón de eso. En la editorial San Pablo, recientemente se han publicado 3 libritos: El Purgatorio, El Paraíso y El Infierno. Sobre esto hay muchísima discusión. Hay algunos que dicen que no existen las 3 cosas, hay otros que dicen que no, que el infierno es una invención de los teólogos y de los cristianos para asustar a la gente. Ahí hay otras que dicen que el purgatorio no existe en realidad, que el purgatorio es algo que curamos aquí porque sufrimos, etc. Independientemente de todo eso, lo que ustedes pueden proponerse es leer esto un poco y ver qué es lo que dice, para que puedan no explicar a la persona que viene todo, porque entonces no venden el libro. Le tienes que decir qué se propone el libro nada más. Y la persona se vaya un poco entusiasmada y provocada para la lectura. Hay otro libro de escatología de un autor alemán, editado por Siegel, que es precisamente ya como una especie de tratado para la universidad. El tratado de eclesiología se ocupa precisamente de la estructura de la iglesia, cómo está constituida la iglesia, quién es el papa, quiénes son los obispos, qué es un presbiterio y cómo está organizada la iglesia jerárquica. Y también de la vida religiosa, que ha sido muy importante a todo lo largo de la historia de la iglesia. Por eso este tratado es muy extenso, porque hay tratado que proviene de la interpretación de los padres, que cómo interpretaban los padres la iglesia, luego cómo era el medioevo, cómo interpretaron los teólogos medievales la iglesia, luego cómo se interpretó en el Vaticano II, la constitución dogmática Gaudium et Spes, que es sobre la iglesia, habla precisamente de esta, cómo la interpretaron los padres conciliares, y luego en las teologías regionales, como la de Teología de la Liberación, cómo se interpreta. Por eso es un tratado muy importante y también un poco polémico, porque hay distintas visiones de cómo se ve la iglesia. Porque hay un elemento muy importante, y es que de acuerdo al concepto eclesiológico que tengamos, nosotros obedecemos o no a nuestros obispos. Por eso es muy importante. Y por eso los señores obispos revisan mucho los libros de eclesiología. Son 2 los tratados importantes en la teología: la eclesiología y la cristología. Si esos 2 tratados los obispos los revisan bien, no hay problema de herejía o problemas doctrinales. En lo demás se puede un poco hablar ampliamente, pero en esos 2 tratados hay que estar muy cuidadosos. Por eso este tratado es muy importante. El tratado de soteriología se ocupa de la salvación. Es un argumento un poquito difícil y a veces para muchas personas extraño, pero en realidad en la teología existe. Este tratado es formulado racionalmente. Tenemos una obra muy importante que es el drama histórico de la obra salvadora, una historia de gracia y de pecado. Encontramos en los textos agustinianos mucho sobre esto del tratado de salvación, aunque no diga expresamente que es soteriología. Y hay una obra clásica como enciclopedia que se llama Mysterium Salutis, que está publicado por Cristiandad, una de estas editoriales famosas españolas que ya no existe, que es prácticamente un libro de biblioteca. Son 7 u 8 tomos y se llama Mysterium Salutis, que es precisamente sobre este tratado. El tratado de Mariología, que es también muy importante, aquí lo mismo que en el tratado de Neumatología tenemos que estar atentos. No podemos confundir un libro de Mariología como tratado teológico de un libro devocional sobre la Virgen o sobre un escrito de una experiencia religiosa. Por ejemplo,
Silencio de María de la Rañaga, eso no es un tratado de Mariología, eso es una experiencia religiosa espiritual que el autor puso en un libro, no es un tratado de Mariología. Los tratados de Mariología tienen una función principal y es exponer las tesis sobre la Virgen María que a lo largo de la Iglesia se han discutido. La Inmaculada Concepción de la Virgen, que es un dogma, la virginidad de María, la presencia de María a lo largo de la historia de la Iglesia, no tanto como apariciones, sino como los teólogos enfrentaron eso, qué dicen los textos de la Escritura sobre la Virgen. Eso es un tratado de Mariología. La teología litúrgica no es la explicación de los ritos, de la misa, del bautismo, de los sacramentos. No, es un tratado que se ocupa precisamente de la liturgia como expresión de fe, como medio de comunicación de la fe. Cuando alguien viene a nuestro centro de difusión y pregunta por un libro sobre liturgia, hay que estar atentos y preguntarle si quiere sobre teología de la liturgia o sobre algo de historia de la liturgia, porque también lo hay. Porque a veces nosotros lo primero que se nos antoja es ir a traerle el leccionario porque pensamos que la persona está preguntando por un libro del altar. No, eso es otra cosa. Los libros del altar son los libros para la celebración de la misa, los rituales para la celebración de los sacramentos, pero de ninguna manera son teología litúrgica. Que tengan esos libros algunas introducciones teológicas, eso es verdad. Y allí pueden ustedes también ilustrarse sobre lo que contiene. Encontramos también el Tratado de Teología Moral. La moral, en la clave cristiana, tiene sus orígenes precisamente desde la antigüedad. Ya San Pablo nos habla del comportamiento de los cristianos. Y los teólogos a lo largo de la historia se ocuparon de eso, porque la vida cristiana tiene unas consecuencias en los comportamientos que tenemos las personas. Y la moral es eso. La moral es precisamente la descripción doctrinal de lo que a lo largo de la historia se ha vivido y se ha querido plasmar en documentos escritos. Por eso existe la teología moral. Hay algunas fuentes de la teología moral que son precisamente la ciencia, que son también las Sagradas Escrituras, que son las tradiciones cristianas. Porque la moral no se hace porque a nosotros se nos antoja comportarnos de X o tal manera, sino porque en la Escritura hay un fundamento, porque la doctrina de los padres de la Iglesia y del Magisterio así nos lo ha mostrado, y porque los cristianos tenemos que vivir un perfil y una manera de ser cristianos. Los métodos en teología. Hay varios métodos que ayudan al trabajo de hacer teología. El primer método es la hermenéutica, que es el método de la interpretación, y se usa sobre todo para los textos bíblicos. ¿Cómo interpreto un texto? Y el segundo método es la exégesis, que se usa también para los textos bíblicos. Estos dos métodos son comunes en las investigaciones bíblicas, pero también lo son en la lectura de los textos teológicos patrísticos y del magisterio de la Iglesia desde la antigüedad hasta hoy. ¿Qué es hermenéutica? Interpretar. ¿Qué es exégesis? Averiguar cómo está hecho. Yo interpreto un artefacto, para qué me sirve y por qué lo hicieron. Pero si yo quiero saber cómo está hecho, yo tengo que hacerle la exégesis al aparatico. Eso es lo mismo. Cuando yo cojo un texto, yo puedo interpretarlo, pero después, para saber cómo está escrito, yo tengo que ir a ver las figuras literarias que se usaron y cuál era el propósito literario de quien escribió eso. Por eso se usa mucho en la Sagrada Escritura. Hay un método moderno, que es el del autor, un jesuita, el método Lonergan, que se llama método en teología.
Este señor interpreta los textos teológicos, ya no tanto los textos bíblicos, y hace para la teología una nueva manera de leer y de interpretar los textos teológicos y los textos incluso del magisterio. Tiene él varias obras, hay un volumen así que se llama precisamente Método en Teología del padre Lonergan, que es un autor canadiense que desarrolló esta tesis. Y es una tesis que en este momento en las universidades, es un método que en este momento se está usando en las universidades. Bueno, muchachos, en esta parte final nos dedicamos a los autores. Empezamos con uno famoso, Atanasio de Alejandría, 298-373. Este padre de la iglesia se ocupa de los concilios de Nicea y de Éfeso. Y por eso él desarrolla, sobre todo, la teología relativa a Cristo, es decir, una cristología, pero muy incipiente. Porque había precisamente las herejías, había quienes negaban a Cristo. El otro teólogo importante es Agustín de Hipona, que ya conocemos, tenemos varias obras de él, las Confesiones, la Santísima Trinidad, la Ciudad de Dios. Fundamentalmente, la tesis de Agustín es gracia y pecado. ¿Cuántos somos santos y cuántos somos demonios? Esa es la tesis de Agustín. A mayor gracia, más santidad. A menor gracia, mayor pecado. El otro autor importante es Santo Tomás de Aquino, que es el clásico medieval, 1225-1274, y como ya les expliqué antes, tiene la Suma Teológica y tiene algunos otros tratados. El propósito de Tomás de Aquino era hacer un catecismo para la gente, y le salió un libro de 4 tomos, complicado, que se llama Suma Teológica. Él quiso construir una torre, a partir de la filosofía llegar a la teología, a partir de las realidades humanas llegar a Dios. Y aquí encontramos un personaje importante para la iglesia al finales del medioevo, Teresa de Ávila, la mística española. Esta mujer, con sus escritos y con su trabajo en el Carmelo, reformó la vida religiosa. Por eso es la persona más importante de los místicos españoles, junto con San Juan de la Cruz, que fue compañero suyo, y él hizo la reforma del Carmelo de los varones, de los curas. Ella reformó los conventos de las monjas, pero como la pobre monja no podía entrar en los conventos de los curas, este santo, San Juan de la Cruz, le ayudó a la reforma. Por eso son los dos clásicos reformadores y los dos más grandes místicos españoles, precisamente en el momento en que España era grande, España era poderosa, España era lo que era España. Y luego pasamos ya a unos autores modernos que tienen su incidencia en el Concilio Vaticano II. Hans Urs von Balthasar, suizo, Henry de Libac, francés, Karl Rahner, alemán, y Hoskin, suizo, y Joseph Ratzinger, conocidísimo, fue el Papa Benedicto XVI, y Walter Kasper. Todos estos son la escuela de los teólogos modernos que incidieron en el Vaticano II. Balthasar se ocupó precisamente de relacionar el gran autor Romano Guardini, conocer su filosofía y relacionar la historia de la filosofía con la historia de la teología. Recordemos que el pensamiento filosófico alemán es muy fuerte y tenemos los autores filosóficos alemanes, pero también tenemos los autores teológicos alemanes. Henry de Libac, que después lo hicieron cardenal ya viejito, desarrolló también mucho sobre la filosofía y la historia y hizo una síntesis de Tomás de Aquino y una especie de síntesis de la ciencia. Nuestro Alberione quería una síntesis de las ciencias y así se lo dijo a los paulinos, pero no hubo ninguno que se ocupara bien de eso. Así que el que hizo eso fue Henry de Libac, que después fue cardenal y que es un gran protagonista en el Vaticano II. Y Karl Rahner, que también es un personaje importante, jesuita, desarrolló también varios tratados e incidió muchísimo en la elaboración
de la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Y Hans Küng, que el Papa Juan Pablo II castigó porque no compartía sus tesis sobre moral. Él pretendía y pretende todavía, él vive, una teología, una moral universal, una moral no amarrada al fenómeno religioso, sino una moral general para los hombres, para que entre nosotros nos matemos. Es un verdadero proyecto desafiante, pero le han dicho en la Santa Madre Iglesia, el Magisterio, que no es posible y no es viable su fundamentación. Y Joseph Ratzinger, que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, gran profesor en Alemania, y luego llegó a ser Benedicto XVI, que renunció y que lo tenemos como Papa emérito. Su contribución al Vaticano II también fue muy importante. Posiblemente fue uno de los hombres conciliadores entre Rahner, Hans Küng y ellos, porque había siempre discrepancias sobre el enfoque que ellos daban a la visión teológica en la teología moderna. Y Walter Kasper, que también es obispo, también es cardenal ahora, desarrolló una cristología desde el Vaticano II. Él nació en 1933, pero vivió el Vaticano II y su producción teológica es posterior al concilio. Y luego encontramos un autor importante de la teología de la liberación, Leonardo Boff, y nuestro amigo Gustavo Gutiérrez. Hay otro jesuita, John Sobrino, que está en San Salvador, todavía vive, que desarrollaron distintos aspectos de la teología. El clásico desarrollo de Leonardo Boff es la eclesiología, por eso polémica. Hay un libro que se llama Iglesia, Carisma y Poder, que creo que ya está descontinuado, que fue el libro que puso un poco a Roma en contra de Leonardo Boff. Y el gran Gustavo Gutiérrez, un hombre humilde, del pueblo, con el pueblo, un sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Lima, que después lo persiguieron en Lima y que entró después con los padres, la orden dominicana. Y John Sobrino, profesor actualmente en la Universidad Centroamericana, que vive todavía, y desarrolló también una cristología. Estos personajes son los más importantes en la teología de la liberación como teólogos. Luego hay un autor moderno, que conocen ustedes muy bien, José Antonio Pagola, que a través de la exégesis y la hermenéutica ha tratado con bastante éxito de hacer una presentación de los textos bíblicos para la gente. Si ustedes leen a Pagola, encontrarán un aterrizaje de todo el bagaje bíblico en la predicación. Nosotros los sacerdotes leemos y de allí sacamos algunos elementos para nuestra predicación. Para identificar los autores que ya les he relacionado, en sus librerías deben tener algunos, pero yo les presento algo que tengo aquí. De Joseph Ratzinger tenemos Pueblo y Casa de Dios en la doctrina de San Agustín sobre la Iglesia. Este Ratzinger, Papa, se ocupó también de San Agustín e hizo este tratado pequeño. Escritos de Teología 3, se ve que es una obra de varios tomos, de Karl Rahner. Los escritos de teología de Karl Rahner son muy complejos, pero son muy completos. Es uno de los pocos autores que no se repite. Y Teología del Fragmento de Hans von Balthasar. Este libro también es precisamente el intento de la síntesis de las cuales hemos hablado de estos autores preconciliares. Walter Kasper, la teología del debate, que son precisamente claves de la fe, supongo que sea sobre todo sobre cristología, que es su especialidad. El cardenal Kasper desarrolla entonces eso y está en la editorial Salterio. Y de Leonardo Boff, La opción Tierra, que es un libro sobre ecología. Él, después de que fue castigado por la congregación, se dedicó a los temas de ecología y esta es una de sus obritas sobre eso. Ustedes encontrarán también en sus librerías muchos otros. Ya habíamos mostrado lo de Santa Teresa de Ávila y los de San Juan de la Cruz, que son los grandes místicos españoles, que son gorditos pero que son muy agradables de leer.
Si bien Santa Teresa de Jesús está escrita en un lenguaje de un español un poquito arcaico, pero es maravilloso, sobre todo los himnos y las poesías de Santa Teresa de Ávila. En el foro que estamos trabajando van a tener una herramienta para que ustedes manden la lista de autores que no hemos mencionado aquí y que tienen en sus centros de difusión, para que nosotros desde esta misma plataforma les contestemos y hagamos un diálogo interactivo y ustedes puedan tener una mayor información. Muchas gracias y que tengan muchos éxitos y que Dios nos bendiga.